has elegido, como no podía ser de otra manera, el The Shape of Punk to Come, que curiosamente hemos llamado al podcast The Shape of Podcast to Come, Así es. de los Refuse 1998, publicado por Burning Heart Records, que es como la gran disquera sueca de punk rock y demás, aunque luego en Estados Unidos lo volvió a sacar Epitaph. Lo volvió a sacar Epitaph. Pregunta obligada de todos los podcasts y tienes que responderla como todo el mundo. ¿Por qué este disco? Bueno, en lo personal es un disco que marcó pues todo lo que he hecho musicalmente. Yo y mis amigos en ese momento más cercanos, que es con los que después creamos Ducto, íbamos por una línea de querer hacer música y no entendíamos un poco qué. Te puedo decir que finales de la secundaria, principios de la prepa, pues lo que entendíamos y con lo que más o menos empezábamos a hacer era un poco como esto, como el new metal, ¿no? Que empezaba medio por el underground a salir como con Korn, Deftones y ese tipo de música que, por ejemplo, a mí me gustó muchísimo. Soy súper fan de los Deftones. Pero creo que al momento de entender y escuchar un poquito álbums como el The Shape of Funk to Come, nos cambió mucho en lo personal y a mis colegas de Ducto, nos cambió mucho como la visión acerca de lo que queríamos hacer musicalmente hablando. Y eso ha trascendido por años. Entonces, o sea, yo puedo decir que todavía hasta la música que hago actualmente puede tener por ahí una mezcla siempre de esta influencia. Claro, a ver, has hablado de varias bandas hasta cierto punto atemporales, los Deftones, ¿no? O sea, agarras un disco de Deftones de los primeros y si no te pones muy quisquilloso sigue sonando muy actual. O sea, agarras el Adrenaline, el Around the Four, el White Pony y dices, ok, estamos hablando de discos de finales de los 90, pero que siguen muy actuales. Has hablado de Korn, por ejemplo, y estamos hablando del Shape, ¿no? Que son como discos que hay determinados clásicos que nunca pasarán de moda. Sí, ¿No? Entonces, totalmente, totalmente. Y ahora sí que el tiempo nos ha dado la razón, sí, sí. empezando por este disco que pues, ya tiene ya, es del 98. Ujú. O sea, hasta estas fechas lo puedes escuchar y es un disco que te da muchísimo, te puede sonar súper actual. Y que al momento de salir, pues fue una cosa que a mucha gente no le cayó en gracia, no le pareció realmente que fuera tan punk como ellos decían, por el punk que se venía creyendo y siendo tan purista desde esas épocas, el hardcore, y al final todo el mundo le dio la razón. Sí, todo el mundo le dio la razón. Ahora vamos a un poco a analizar cómo le dieron la razón, por qué le dieron la razón, hasta donde yo creo que hasta donde perdieron la razón. Pero eso vamos a ir Exacto. descubriéndolo a lo largo del podcast. Este disco, hay un medio que a mí me gustaba mucho cuando yo estaba en España, le prestaba mucha atención, incluso cuando era medio escrito, que es la Kerrang, ¿vale? Uh-huh. En España teníamos esa versión de la Kerrang que era una adaptación. Bueno, no era una adaptación. En España nos llegó una Kerrang española, por así decirlo, ¿no? Que la original es británica, si no recuerdo mal. Y la Kerrang, que es un medio al cual yo respeto, puso a este disco en el... Bueno, este disco, a todo esto quiero decir una cosa. Este disco se llama The Shape of Punk to Come, Chimerical Combination in 12 Parts. O sea, luego ya lo conocemos todos como el Shape, ¿no? El Shape of Exacto. Punk, pero es un nombre grande. Lo catalogó como el 13º mejor disco de la historia del Exacto. rock and roll, entiendo, Así ¿vale? es, así es. ¿Hasta qué punto esto es verdad o compartes esta opinión? Muy personalmente te puedo decir que esto es verdad. O sea, justo por eso escogí este disco, por eso quiero hablar de este disco, por todo lo que trascendió de muchas maneras, toda la historia que tiene este disco, desde la formación de la banda hasta clavándote un poquito más en cómo se separaron justamente cuando venían el boom. Había muchos problemas adentro de la banda. O sea, Sí, sí. nosotros hablamos de lo que conocemos y de lo que hemos más o menos hurgado entre amigos, internet y demás. Pero justamente yo creo que el sabor que tiene este disco y la forma de expresarlo y los sonidos que tiene y justamente la mezcla que captura desde la primera canción hasta la última, híjole, se me hace algo que realmente se escucha muy poco hoy en día con toda la música que existe y con todos los discos que yo he escuchado durante la trayectoria o mi vida entera. Este es
es uno de los discos más completos para mí. Sí, es que este disco es un parteaguas, entendámoslo como un parteaguas en el que refundan todo lo que habíamos escuchado hasta ese momento, le cambian las reglas de juego. Estamos hablando que esta lista se publicó en 2003 y son los 50 discos más influyentes de la historia, ¿no? Pero claro, por ejemplo, has hablado de Deftones, ¿no? Deftones tiene discos muy influyentes, si pusiéramos el White Pony como un ejemplo de disco influyente, pero es que esto lo ponen en el puesto número 13. O sea, hay solamente 12 discos entre los que creo, no he visto la lista de la Kerrang, pero supongo que está el Nevermind de los Nirvana, estará el Ramones de Ramones, estará, incluso a lo mejor está el Nevermind de Bollocks de los Pistols, el London Calling de los Clash, pero es que te puedo decir 12 muy alegremente. Sí, claro. No sé si me explico, o sea, que no estamos hablando de, hoy es el número 500. Sí, bueno, hasta que llegues al 500, vale, es el número 13. Entonces, una banda sueca de Umea, hasta cierto punto con su tercer disco, que con sus dos primeros discos, ahora veremos, creo que no llegó a nada, de repente cambia el mundo. Exacto. Y eso es lo que tú dices, estamos hablando de que es una banda de la escena hardcore, una escena totalmente cerrada y hermética, con reglas musicales claras, ¿no? Incluso reglas a todos los, de cómo pensar, incluso. Reglas no escritas, exactamente, sí, de cómo pensar, qué comer, cómo actuar, qué riffs tocar, de qué hablar. Entonces, justamente, ellos llegan y cortan ahí un lazo que permanecía como atado a diferentes estilos musicales. Entonces van uniendo cables, van pelando otros para hacer de repente una explosión, que fue lo que yo creo que pasó en este disco. Totalmente. Vamos a agarrar un poco la herencia hardcore, que es una herencia, como tú has dicho, muy mecánica, con los riffs muy claros, con una manera de pensar muy clara que venía ya precedida por todo lo que pasó a lo mejor con los Minor Threat, con los Bad Brains y demás. Esto se fue como depurando y cuando estamos ya en los años 90, pues ya hemos pasado por Earth Crisis, hemos pasado por todas estas bandas que tienen una escena totalmente metódica. Y llegan estos tíos, unos tíos suecos, que, bueno, habrían abierto mercado ligeramente en Estados Unidos, porque sus dos primeros discos los había firmado Victory Records, sí, que son los de A Day to Remember, por ejemplo, ¿no? O sea, para que lo hagamos una cosa. Y de repente llegan y dicen, oye, este es mi disco y voy a meter jazz, voy a meter folk, voy a meter pasajes narrados, voy a meter techno, pero no un poquito de techno, no, voy a meter techno. Exacto. Y de pronto se convierte en el canon de ahí en adelante. O sea, el disco más ecléctico, más mezcla de todos, se convierte en la nueva realidad. O sea, esto es lo que hay que hacer. Y de hecho, el título lo dice, ¿no? Esto es The Shape of Punk2Com. De ahí en adelante vamos a hacer esto. Una banda de desconocidos, ¿no? De unos suecos. Sí, totalmente. ¿Cómo ves estos ingredientes y cómo entiendes el hardcore antes y después de esto? Sí, hay un antes y después completamente marcado, justamente de lo que decíamos. Una línea que tenía que seguirse casi al pie de la letra, ¿ah? Con bandas que influenciaron a muchísimas otras, obviamente. Si te fijas, hay una secuencia y un mano a mano de cada una de estas bandas, cómo siguen esta tendencia, justo decías, de Minor Threat, hasta que llegan estos tipos. Yo sí lo veo realmente. Entonces, digamos que toda la música, todo está, digamos que va en su cable, va en su línea para crear esta luz y este reflector que nos está dando ahora. ¿Ok? Entonces, llegan estos cuates y pelan la del hardcore y pelan, vamos a ver qué pasa con un poquito del techno, y vamos a ver qué pasa con un poquito del jazz, y vamos a ver qué pasa con eso. Y todo el mundo cree que esto es una bomba y va a estallar y va a hacer que vuele todo, porque no tiene ningún sentido lo que están haciendo. Ni ellos mismos yo creo que lo sabían. Entonces, al momento de que ellos hacen esto y les sale el The Shape of Punk2Com, es una cosa que es un nombre tan ecléctico y tan, híjole, ¿cómo le vamos a poner así un disco? Yo en la vida me atrevería, y yo creo que muchísima gente que puede estar pesadísima en la escena en diferentes países del mundo, jamás se atreverían a colocar el nombre de The Shape of Punk2Com en ninguno de sus discos. Y llegan estos tipos y lo hacen. Y les sale una bomba. Sí, de hecho, mi amigo Isra de Seven diría que ni la Santa Inquisición se atrevió a tanto. ¿Sabes? Se atrevió a tanto. Claro, o sea, estamos hablando... creo que en la vida uno va
subiendo de escaloncito, va agarrando un estatus en el gremio que tú quieras y se va volviendo un poquito más conocedor de su entorno y demás. Entonces, para ponerle este título a un disco, tienes que estar muy bien plantado. Claro. O sea, no sé si me explico. O sea, Ujú. ¿quién podría poner un nombre así ahora mismo? Pues no lo sé, pero alguien muy experimentado. Y hay que tenerlos así. Hay que tener para- unos huevos, unos huevotes